¿Qué tal, amigos empresarios, emprendedores? Me encuentro aquí en la Sociedad Nacional de Industria, hoy con un personaje ilustre, y quiero presentarle al señor Román Miu, que es segundo vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industria. Además es director ejecutivo del COPEI y vocero de la Plataforma Nacional de Gremio MIPYME. ¿Qué tal, señor Román? Un saludo para las cámaras. ¿Qué tal, Wilfredo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Esperamos tener una presencia en estos momentos con todos tus televidentes para poder hablar sobre todo en el sector de la micro y pequeña empresa. ¿Quién es Román Miu como en la vida cotidiana? Si viene de una familia de orígenes chinos, porque tiene Wong, también es uno de tus apellidos, ¿verdad? Bueno, yo soy como todos, peruano. Mis padres sí son de descendientes chinos. Ellos han llegado al país en el 49 y yo me considero como segunda generación de descendientes chinos. Soy de los barrios altos, así que soy tan peruano como cualquier de nosotros. Y el tema más importante para mí es haber incursionado dentro de la dirigencia gremial, y ya tengo más de 50 años al servicio del sector de la micro y pequeña empresa, sobre todo en el COPEI, en el Comité de la Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de Industria. Una curiosidad, he visto tu perfil de WhatsApp. ¿Eres hincha de Bruce Lee o te gusta Bruce Lee de repente? Bueno, hincha podemos llamar, o fan de Bruce Lee, sí. Es un hombre que primeramente ha dado su vida dedicado a una actividad que son la actividad de Kung Fu, que él es sobresaliente. Y el otro tema importante son sus convicciones, sobre todo sus convicciones personales, una lucha constante, y también lo importante es su identificación, ¿no? O sea, su identificación personal de sus inicios, o sea, me refiero de sus procedencia, que es también una persona que es china y nunca ha dejado de imprimir esa valía, ¿no? Román Miu, ¿cómo es cuando se saca la corbata, el saco en la casa? ¿Cuál es tu hobby, más o menos, en el hogar? Bueno, en ese tema, para mí, yo he estado al frente de la administración de un colegio inicialmente, de joven. Luego fui desarrollándome en el campo del comercio, del negocio, de la ferretería, y terminé siendo industrial, ¿no? Que es lo que me apasiona hasta el momento. Y siendo industrial quise incursionar en el tema de hacer algo por el sector de la micro y pequeña empresa, y de ahí me afilié a la Sociedad Nacional de Industrias, inmediatamente también al Comité de la Pequeña Industria, y desde ahí he hecho todo mi desarrollo profesional hasta la fecha. A ver, acá entramos ya en la parte de tu profesión. ¿Cuál es el rol de COPEI con la pequeña empresa, la mediana, la gran empresa, el rol principal? Bueno, el rol principal, sobre todo, el Comité de la Pequeña Industria es una institución que viene desde el 62, perdón, desde el 72. Viene del 72, impulsado justamente durante el gobierno militar, donde el gobierno militar
lamentablemente quiso cerrar las industrias, sobre todo las medianas y gran industrias, y de ahí, viendo justamente el estatuto de ese gobierno, del gobierno militar, vimos que había una pequeña rendija que promovía las pequeñas empresas, y eso fue la motivación nuestra de haber creado el Comité de la Pequeña Industria. Primeramente, luchar por la libre empresa, luchar que las industrias peruanas, nacionales, puedan seguir, digamos, subsistiendo y desarrollarse, y también mantener la institucionalidad de la Sociedad Nacional de Industria. Nos da mucha pena que pongamos la concentración de la industria en el país, más del 50% está en Lima, y los demás 20 y tantos regiones solo está los 40 y tantos % restantes, y el pesar es que solo 2 o 3 regiones su PBI industrial supera el 3-4%, y en cambio el resto de las regiones están por debajo del 1%. Entonces, ¿qué trabajo podría generarse en las demás regiones? Y justamente hay una correlación. Si no hay industria, el índice de bienestar económico de las personas es menor. Entonces, quiere decir que si no hay industria, si no hay industria, entonces favorece la pobreza, favorece la falta de trabajo. Señor Román, una pregunta. ¿Cómo impulsa el desarrollo hecho concreto que el COPEI con la Sociedad Nacional de Industria está realizando? ¿Cómo está impulsando el desarrollo? Bueno, una de las cosas más importantes es la interacción que tenemos con los ministerios. Y esto es para presentar propuestas de justamente políticas, digamos, que vaya hacia buscar cómo facilitar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, en especial de pequeñas industrias. Esas son políticas de Estado que son ideas que benefician al sector, porque acá una de las cosas más importantes que dentro de las propuestas nuestras es buscar cómo combatir la gran informalidad que tenemos en el país. Esta informalidad, estamos hablando de la informalidad jurídica, me refiero a la informalidad en las empresas, y la otra informalidad muy fuerte, muy grande, es la informalidad laboral. Entonces, en ambos casos, es una distorsión que se crea en el mercado. Entonces, si bien es cierto, esta distorsión está creada, por supuesto, por muchas normas que se dan por darse, esas normas que no tienen realmente un contenido real de buscar que las empresas puedan tener un entorno para buscar su crecimiento, y más bien esas normas solo favorecen, como siempre lo hemos dicho, que favorece la informalidad. Hace unos días visité al Colegio de Ingenieros en su capítulo de Ingeniería Industrial, y el señor José Luis Bazán mencionó que hay un acercamiento entre COPEI para que exista un convenio. Ya se dio ese convenio entre el Colegio de Ingenieros y el capítulo de Ingenieros del Perú para el bienestar de los pequeñas empresas, MIPES o ambos. Todavía no hemos llegado a tener ese acuerdo, pero sí
somos bastante cercanos, sobre todo con el Colegio Ingeniero, en especial con la Departamental de Lima. Con el señor Bazán nos une una amistad muy larga. Es importante justamente la participación de especialistas, sobre todo especialistas como los ingenieros en general, porque hoy en día las empresas en general están, digamos, cruzando por un, llamemos así, por un cambio tecnológico que empezó en el 2020, y este cambio tecnológico debería tener un periodo al 2030. Y este cambio tecnológico tiene que ver con las comunicaciones. Estamos hablando del 5G, estamos hablando de industria ya no de 4.0, porque eso ya para nosotros ha pasado, sino que hoy debemos hablar de industria 5.0. Debemos hablar de robotización, pero en el Perú todavía me parece que ese salto de lo obsoleto que es saltar a robotización es un salto demasiado grande, que creo que el salto intermedio o el salto inicial debería ser hacia la automatización. Y en ese proceso de este cambio tecnológico es importante tener a los especialistas, a los ingenieros y a todos los profesionales, sobre todo en el ramo digital, que nos acompañen en este proceso. Y si las empresas no se dan cuenta y que debemos cambiar hacia este salto tecnológico, no vamos a llegar al 2030. Eso se los aseguro. Ni siquiera creo que van a poder llegar al 2025 o 2026, ¿no? Bien. Y eso significa que muchas empresas, debido a su propia obsolescencia o debido a no tomar en cuenta los cambios que deben hacerse, día a día se van a volver más, digamos, menos competitivos. Usemos la palabra correcta, menos competitivos, y por supuesto empresas que no son competitivos hoy en día ya están muertas, ya están con puertas cerradas, porque va a obtener solo pérdidas, sobre todo de ingresos y de mercado. Señor Román, unas dos últimas preguntas que le quisiera hacer. ¿Cómo ve el impacto de las economías, de la economía ahorita en las empresas, sobre todo industriales? ¿Ve que hay un crecimiento del consumo? ¿Está en retraso? Porque hace unos días estuve en un canal de televisión y se hablaba mucho de ese impacto que todavía no despega, ¿no? El consumo. Bueno, hoy en día, por suerte, tenemos un nuevo ministro de Economía que sí la tiene clara las cosas, no como el anterior. ¿Por qué no como el anterior? Porque el anterior era solo un recaudador, y el Ministerio de Economía con el ministro anterior solo tuvo una proyección de crecimiento del país hasta el 2028, escuchen, de solo 3%. Y con 3% de crecimiento del país no va a lograr un salto importante en su economía, no va a lograr una reactivación real que necesitamos. Más bien, el actual ministro ha salido, y lo felicito, de haber indicado que con 3% no podíamos seguir, y él ha proyectado por lo menos el 4%. Y eso, por supuesto, no es que lo declare, sino que debe adoptar medidas económicas y utilizar muchas herramientas e impulsar las inversiones, tanto locales, nacionales, como de inversiones extranjeras, para lograr imprimir este crecimiento mínimo del 4%, o por lo menos
lograr el 4%. Entonces, ¿esto qué significa para nosotros, los industriales en general? Significa una señal muy importante para meterle más inversión a nuestras empresas y sobre todo las pequeñas empresas van a tener una oportunidad muy importante de poder también invertir en mejorar sus sistemas productivos, actualizarse con maquinarias, tecnologías y mucho más que pueden hacer de la mano con la reactivación del país. Entonces, creo que va a ser auspicioso, por supuesto, no va a ser fácil y tampoco, y también hay que tener en cuenta que en abril se van a convocar las elecciones y eso va a perturbar un poco, digamos, el ambiente político del país, pero seguimos optimistas de que con un ministro que la tiene las cosas claras, un presidente del BCR que también la tiene las cosas claras, entonces tenemos dos profesionales al frente de la economía del país que nos va a dar un poco la confianza que se vaya a dar estos resultados de un crecimiento a fin de año. Una última pregunta, ¿cómo la delincuencia, la extorsión de repente está afectando al sector industrial? ¿Hay algún índice o no está afectando? Porque escuché en un medio de comunicación que es uno de los problemas que está afectando la coyuntura política o la política y las extorsiones y la delincuencia, no está afectando al entorno económico. Mire, lamentablemente toda esta problemática de la inseguridad ciudadana ha motivado o ha impulsado que las empresas en general, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, han tenido que invertir en seguridad, ¿no? O pagar las extorsiones que hay, cualquiera de los dos, el de invertir en seguridad o pagar estas extorsiones o cupos, significa prácticamente un costo adicional que está entre el 10 y el 20%. Y ese 10 y 20% en esos costos, una de las implicancias mayores va a incidir sobre el costo de producción y va a terminar trasladándose al público. Entonces, este es un problema muy grande y esto, lamentablemente, la única forma de solucionar es, como ocurrió en el tiempo de terrorismo, es la unidad de todos los sectores privados, públicos estoy hablando de todos los poderes y de todo lo que significa el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el ministerio público y la sociedad civil, los gremios empresariales, los colegios profesionales, las universidades, todos tenemos que unirnos, sentarnos y cada uno asumir parte del problema, sobre todo dando una señal clara de combatir la inseguridad ciudadana, aportando con propuestas e ideas y articulando entre todos estos estamentos que le acabo de mencionar para combatir y dejar al país nuevamente totalmente viable sin la violencia de esta, digamos, de esta inseguridad que estamos viviendo. Muchas gracias, señor Romagno, por recibirme en su casa y estamos en contacto siempre para siempre desarrollar en favor de las pymes algunas acciones. Despídase de todos los televidentes de nuestras redes sociales y hasta una próxima oportunidad. Bien, Wilfredo, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirte a tu gran audiencia.
Solo quería decirles, tenemos que tener optimismo, tenemos que trabajar duro para sacar adelante el país, impulsemos la industria, impulsemos todas las actividades en general, pero lo más importante, tener el optimismo que vamos a sacar adelante el país solo con trabajo, con inversión y con impulsar la libre empresa y poder dar empleo y poder sostener estos empleos en el tiempo. Y con eso podremos lograr una lucha fuerte contra la pobreza y salir adelante y construir más clase media. Muchas gracias. Bien, amigos, si les gustó este video, compártanlo y estaremos hasta otro video.